el módulo de clínica rehabilitadora 1, esto yo ya les conté en el primer día de clase, cuando tuvimos la clase inaugural. El módulo está compuesto por el área disciplinar endodoncia, por operatoria, por prótesis y por oclusión, ¿sí? Esto ya lo saben. Bueno, vamos a empezar con endodoncia, ¿sí? ¿Qué es la endodoncia? La endodoncia es una rama de la odontología que se ocupa de la etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria y de las regiones apicales y periapicales. Cuando ustedes no entiendan algo o no me escuchen bien, porque podemos tener problemas obviamente con la virtualidad, ustedes me interrumpen, yo no tengo ningún problema en absoluto, ¿sí? Ningún problema en absoluto. Ahí está. Bien. Muy bien. Bien, seguimos. La definición no es nada difícil, es de lo que nos ocupamos nosotros, ¿eh? Entonces, ¿por qué es tan importante? Hoy vamos a hablar de anatomía y topografía. Topografía, ¿qué quiere decir topografía? Topografía es el estudio del terreno. Los agrimensores, cuando ustedes los ven en la ruta con esos aparatos, esos trípodes, esos aparatos, están estudiando el terreno. Nosotros tenemos que estudiar nuestro terreno. Fíjense que es una de las disciplinas, se me va para otro lado, es una de las disciplinas donde no vemos lo que estamos haciendo, solamente vemos la apertura, el acceso a la cámara pulpar. Y estamos trabajando a 20 milímetros de nuestra visión. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento muy profundo de la anatomía interna. Miren lo que dice acá. La terapia endodóntica es esencialmente un procedimiento quirúrgico. La base fundamental sobre todos los procedimientos quirúrgicos es un conocimiento profundo de la anatomía. El intento de tratar la cámara pulpar y el sistema de conductos radicular sin descripción anatómica detallada sería el equivalente a un médico en busca de un apéndice sin siquiera haber leído el guide de Anatomy. ¿Está? ¿Entienden lo que les quiero decir? Nosotros nos vamos a guiar mucho, tenemos que tener un conocimiento profundo porque nos vamos a guiar mucho por nuestro tacto y vamos a aplicar toda la parte teórica que es la que nosotros conocemos. Abrir una pieza dentaria sin saber exactamente cómo es su cámara pulpar, ¿sí? Con todo lo complejo que esto nos lleva, es ir a un fracaso seguro, ¿sí? Yo tengo una frase que es muy mía, muy mía, y la digo siempre. Un día la voy a hacer más popular. La anatomía manda, ¿sí? Y la biología es la que decide. El mejor tratamiento de conducto puede fracasar y el peor tratamiento de conducto puede ser un éxito. Pero si nosotros le sumamos un estudio muy minucioso de lo que es la anatomía interna de una pieza dentaria, conocemos todo lo que nosotros podemos llegar a encontrar, les puedo asegurar que el éxito en porcentaje va a ser mucho más importante que si no conociéramos esa anatomía interna. Esto es con lo que nosotros nos vamos a encontrar. Esta es la pulpa dental, esto es un molar. ¿Por qué les mostramos siempre molares? Porque es la anatomía más compleja. Curvas, radiculares, con cavidades en la superficie externa de la raíz, con cavidades en la superficie de la raíz, aberraciones en la anatomía interna, conductos que van y vienen, que caracterizan el sistema de conductos radiculares. Esta es la anatomía con la que nosotros nos vamos a encontrar. Cada cosito de estos, cada conductito de estos, tiene un nombre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia del conocimiento del sistema endodóntico? Conocer por qué es importante, por todo lo que les acabo de decir. Es muy difícil, es tremendamente difícil hacer un tratamiento
de conductos si nosotros no conocemos profundamente esa anatomía interna de esa pieza dentaria, sus formas, ¿sí? Sus desviaciones. Imagínense que la única ayuda que nosotros tenemos en este momento es una radiografía. Una radiografía es una imagen plana, bidimensional, mesiodistal, de un elemento que es tridimensional, ¿sí? Entonces, y hay cosas que se nos esconden porque hay imágenes superpuestas. Entonces, si bien es la ayuda que tenemos, si bien es una ayuda económica y es fácil de lograr, nosotros tenemos que saberla manejar, ¿sí? Y saberla interpretar. Entonces, la importancia del conocimiento del sistema endodóntico es sumamente, discúlpenme la redundancia, importante para hacer una buena endodoncia. Y a esto lo llamamos sistema multicompartimentado. ¿Por qué? Porque tiene muchos compartimentos. Tiene un techo, tiene un piso, ¿sí? Tiene paredes, tiene conductos principales. Y ahora vamos a ver todos los conductos que ustedes deben conocer. Y acá estamos entrando en la topografía del sistema de conductos radiculares del doctor Puchirrey. El doctor Puchirrey, desgraciadamente, hace muchísimos años que murió, era un investigador, un experto endodoncista uruguayo, que escribió un libro que realmente es como una Biblia para nosotros, porque es increíble la casuística que tiene y lo que ha recolectado de piezas dentarias para demostrar porcentajes, para demostrar desviaciones, para demostrar formas radiculares. Realmente es una Biblia. Creo que hay un solo ejemplar en la biblioteca. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Yo cuando en un examen final, por ejemplo, les toca esto, les digo, dibújenme un mapa topográfico, dibújenme una raíz, no hace falta ser un experto dibujante, y en esa raíz pónganme todo lo que usted puede llegar a encontrar. ¿Está? No es nada, como verán, no es nada difícil, pero vamos a empezar a describir uno por uno los tipos de conductos que podemos encontrar. Les vuelvo a repetir. Ponemos un molar porque siempre es más llamativo y podemos encontrar más cosas y podemos hablar en una misma pieza dentaria, como tenemos dos o tres raíces, podemos hacer mejor el gráfico, y si no sería un enredo bárbaro. Tenemos un conducto principal, tenemos una cámara pulpar donde tiene un techo, donde tiene cuernos pulpares, donde tiene paredes y tiene un piso. De ese piso y hacia la furca se puede desprender un conducto que se llama intercabo radicular. Muchas veces habrán escuchado que dice, me hicieron un tratamiento de conducto y no se me cura, no me sigue molestando. Y sacamos una radiografía y tenemos una radio de lucidez en la furca. Eso nos estaría hablando de un posible conducto interradicular o, en el peor de los casos, y esperemos que nunca le suceda, una perforación. Entonces, se nos da una lesión que no se cura en la furca de esa pieza dentaria entre medio de las dos raíces. Tenemos un conducto principal o mayor que se desprende de la cámara pulpar y hace todo el recorrido a lo largo de la raíz, es el de mayor diámetro, a lo largo de toda la raíz, como ven acá. ¿Sí? Después tenemos un conducto recurrente, que es que sale del principal y vuelve al principal, ¿sí? Hace su recorrido por dentina, no tiene contacto con el exterior, como si fuera un conducto lateral. De los males, digamos que es el menos malo, porque no tiene comunicación con el exterior, no tiene comunicación con el periodonto. Entonces, una vez limpio esto, obviamente que a este conducto recurrente es muy difícil que entre un instrumento, por lo general puede llegar a entrar a lo mejor, tal vez, y con mucha paciencia, algo de irrigante. Pero si le tapamos tanto la entrada acá arriba como la salida, esto no va a pasar nada. Un conducto reticular, ¿sí? Como su nombre lo indica, parece una red. Son muchos conductos entre dos conductos de buen diámetro, de mayor diámetro, ¿sí? Reticular. Muy bien.
Un conducto secundario a nivel del tercio apical, que se desprende del conducto principal. Vamos al otro. Conductos laterales, ¿sí? Estos conductos laterales pueden ser perpendiculares, oblicuos o en espiral. Un conducto colateral que va acompañando al conducto principal, pero es de mayor diámetro, hace todo su recorrido por dentina. Los conductos laterales son peligrosos porque, a diferencia del recurrente, porque tiene su comunicación con el periodonto. Acá hay que tener mucho cuidado. Interconducto, el que comunica un conducto con el otro, puede ser un conducto colateral o con un conducto principal, como ven acá. Un conducto accesorio, ¿sí? Como ven acá, en el tercio apical, ¿sí? Que se desprende del principal y están en el tercio apical. Y el delta apical, como vamos a ver ahora, que es la terminación de nuestro sistema o de nuestros conductos en forma de dedo de guante, como el delta del Paraná, que tiene muchas islitas, muchos riachos. Bueno, esto es exactamente igual. Ahora lo vamos a ver un poquito más grande. Acá lo tienen. Miren acá, el delta apical. Tiene una salida, un foramen principal de mayor diámetro que se mide en micras, ¿sí? Después vamos a ver la cantidad de micras y vamos a ver la distancia. Y estos son todas las salidas, lo que forman el delta apical, que se llaman foraminas. Esto es el foramen y estas son las foraminas. Puede tener un montón de foraminas. Y acá tenemos una porción un poco más estrecha, ¿sí? Que se llama CDC. ¿Qué quiere decir CDC? Conducto dentina-cemento, ¿sí? Que es una porción más estrecha. ¿Por qué más estrecha? Porque es donde se unen estos dos conductos, el conducto dentinario y el conducto cementario. Nuestro campo de acción, ¿cuál es? El campo de acción del endodoncista, el conducto dentinario, pura y exclusivamente. El conducto cementario no lo deberíamos tocar, salvo en aquellos casos de que tengamos una infección muy grande, que tengamos una reabsorción importante y a lo mejor muchas veces ya no está más. Con todo esto nos vamos a ir encontrando a medida que vayamos mirando radiografías. Las clases de endodoncia muy divertidas no son. ¿Por qué? Porque vamos a mirar miles de radiografías. Por suerte, gracias a Dios, durante muchos años hemos recolectado casos de radiografías y tenemos una casuística muy, muy importante. Entonces, todo lo que yo les voy a mostrar en dibujos, yo les voy a mostrar la evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? La radiografía de la realidad. ¿Sí? Miren este dibujo, este esquema de West de 1920. Está publicado, no sé, les digo la verdad, no sé en qué libro está publicado. Pero miren la radiografía esta del lado derecho, qué parecido que es. Esto es una evidencia científica, que lo que les estoy diciendo condice con la realidad. Miren cómo termina esta raíz, con esta curva, con esta encorvadura, con este conducto lateral, con este delta apical. Entonces, siempre vamos a mostrar, y esa va a ser la temática de nuestras clases. Siempre vamos a ver la evidencia científica. ¿Por qué es importante conocer la anatomía? Deus, un importante y prestigioso endodoncista reconocido mundialmente, hizo un estudio hace muchos años, miren, en el 75, mediante un estudio de 1.140 dientes humanos, y el 27% de los dientes estudiados demostró la presencia, estamos hablando de dientes unirradiculares, la presencia de conductos laterales y secundarios localizados con mayor frecuencia donde en el tercio apical. Siempre nuestro grave problema es en el tercio apical. Miren cómo va disminuyendo la incidencia o el porcentaje a nivel medio, 11%, y aumenta un poquito más a nivel cervical con un 15%. ¿Por qué les muestro esto? No es para que se asusten ni para que crean que se tienen que aprender de memoria todo esto. Yo lo que necesito es que ustedes, viendo todo este tipo de imágenes, tomen conciencia
de lo que tenemos que hacer y de lo minucioso que tiene que ser nuestro trabajo. Si tenemos que irrigar mucho. Si tenemos que instrumentar con eficiencia y en la medida que tengamos que instrumentar, ¿sí? Entonces, si hacemos las cosas minuciosamente bien, lo más probable es que tengamos un buen porcentaje de éxito. Hay muchos estudios donde tenemos un 99, casi 99% de éxitos en tratamientos de conducto, en biopulpectomías totales, y un 89% de éxitos en patologías como necrosis o gangrena pulpar. Entonces, miren acá el problemita que tenemos con los conductos laterales. Tienen directamente relación con el periodonto. ¿Qué entra acá en estos conductos laterales? Ahora vamos a ver las radiografías. Nada entra. A lo mejor algo de irrigante, con suerte. Pero si nosotros irrigamos bien y utilizamos un buen sellador, lo más probable es que esta comunicación del conducto principal con el exterior sea obliterada. Les dije que de cada gráfico que les mostré, les iba a mostrar la evidencia científica. ¿Qué les conté de los intercabos radiculares? Lesiones radiolúcidas en la furca dentaria que no curan. Miren acá, Longman y colaboradores en el 1973, con cortes hechos en microscopio, el 59% de los molares superiores y el 55% de los inferiores tienen conductos intercaborradiculares. Entonces, tienen esa lesión acá oscura, sí, es una lesión que es radiolúcida. Acá hay una reabsorción ósea importante, producida seguramente por la infección de este conducto intercaborradicular que no fue tratado. No quiero pensar que haya sido una perforación. Y acá también un pasaje de sellador apenas, con un conducto lateral, oblicuo en este caso. Miren acá esta transparencia que le hicimos nosotros, ¿sí? Una transparencia del conducto intercaborradicular. Van a haber muchas transparencias. Es un método didáctico muy bueno que en una época, cuando teníamos mucho tiempo, nos dedicábamos a hacer. Ahora mucho no tenemos. Conductos intercaborradiculares. Yo no pretendo que ustedes sepan esto. Lo que les muestro es la evidencia científica. Goodman encontró un 29% en superiores y un 25% en inferiores, de intercaborradiculares. ¿Sí? Otro investigador que lo publica en el Journal de Endodoncia en el 2003 encuentra 24% en primeros molares, un 16% en segundos molares superiores, un 24% en molares inferiores y un 20% en molares inferiores también. Otro, y seguimos así, y podríamos, en general, dice acá, Braslovnik dice que en general en el 32% de los casos hay intercaborradiculares. No pretendo que sepan todos los números, yo tampoco me los acuerdo, pero sé que hay mucho y que los tendríamos que buscar. Los conductos intercaborradiculares pueden tener un diámetro de hasta 70 micrones, dijo Bertucci en el 2005. Acuérdense que un micrón es la milésima parte de un milímetro. Miren, esto es un corte histológico, una severa inflamación pulpar se extiende por el conducto intercaborradicular hacia el periodonto. Miren la comunicación que tiene el intercaborradicular y se extiende hacia el periodonto. Importante. Orificios en la zona de la furca. Si nosotros miramos un molar pata para arriba, como digo yo siempre, vamos a ver que en la furca vamos a encontrar orificios que son foraminas, que es la salida de diferentes conductitos y pueden encontrar alguno de mayor diámetro que puede ser un intercaborradicular. Esto es una imagen con microscopía electrónica de barrido.
Este es nuestro gran sistema, ¿sí? Así son los canalículos dentinarios, ¿sí? Esta es la dentina, así tendrían que quedar. Acuérdense qué hay adentro de esta dentina. ¿Quién camina dentro de esta dentina? Las prolongaciones protoplasmáticas de los odontoblastos, ¿sí? Acuérdense. Eso yo supongo, con mayúscula, que ustedes eso ya lo saben, estamos en cuarto año. Eso lo habrán visto en todas las clases anteriores y los habrán visto en microscopio. Así tendría que quedar nuestra dentina limpia y perfecta una vez que la lavamos, la limpiamos, la conformamos para recibir una muy buenísima obturación. Un delta apical, algunas radiografías o fotos pueden estar un poco más nubladas que otras, algunas son fotos de libros, que nos resulta interesante y se las traemos para mostrar. Este es un corte de un tercio apical, no es una raíz entera, este es el tercio apical nada más. Miren cómo tiene un conducto principal, puede tener un conducto colateral y pueden tener diferentes foraminas. Es un delta apical. Transparencias de deltas apicales. Miren cómo termina con un conducto a lo mejor principal de mayor diámetro y diferentes conductos de menor diámetro. Transparencias, un poquito más nítidas. Miren esta transparencia acá. ¿Qué tiene de derecho este conducto? Esta pared. Nada. No hay conductos derechos ni hay paredes lisas. Eso es interesante que lo comprendan. No hay conductos derechos ni paredes lisas. Por eso se les enseña a conformar, a limpiar, que es el retiro del contenido, y a conformar, a darle una forma, de determinada forma, discúlpenme por la repetición de las palabras, de determinadas formas para poder abordar perfectamente bien cada una de estas caras, de estas paredes. Acuérdense que vemos una imagen bidimensional de un elemento que es tridimensional, que tiene cara mesial, tiene cara distal, tiene cara vestibular, tiene cara palatina. Entonces, en todas esas caras, nosotros tenemos que limpiar. En todas esas caras, nuestras limas tienen que actuar. Miren esta imagen de un delta apical, histológicamente, un corte, cómo se nota perfectamente bien los conductos con relación al periodonto. No yo sé que a muchos no les gusta el tema, pero bueno. Los forámenes puede tener, cuando terminan en delta apical, 3 forámenes en la cara distal de un premolar inferior, por ejemplo. Nosotros creemos que tiene un solo foramen, que es el de mayor diámetro, pero tiene varias foraminas, que pueden estar formando un delta apical acá. Bueno, no hicimos la histología, sino que hicimos la microscopía electrónica de barrido porque nos pareció interesante ver que esas foraminas se podían ver, un conducto principal, las foraminas. Avísenme cuando son menos cuarto porque no los quiero apabullar con mucha información porque van a querer dejar la carrera. No es para tanto. Vista con microscopía electrónica de barrido de la porción apical de la raíz mesial de un molar inferior y se observan 9 foraminas. Solamente la punta de la raíz mirada desde la punta, desde arriba, digamos, dado vuelta, miren cómo no es un solo conducto, miren acá puede ser que estos 2 conductos pertenezcan a esta raíz mesial, la raíz mesial siempre explota, las raíces mesiales siempre son bastante problemáticas, tanto de molares superiores como inferiores. Pueden ser las salidas de los forámenes, uno principal y uno colateral, pero miren todas estas salidas de foraminas. Todo esto se tendría que poder limpiar lo mejor posible, porque acuérdense que acá puede quedar, en el mejor de los casos, material orgánico, en el mejor de los casos. En el peor de los casos pueden quedar bacterias. Y con que quede una sola bacteria, se las ingenian para colonizar y multiplicarse y hacer miles de familias. Foraminas correspondientes a un delta apical en la raíz mesial de un molar inferior.
Miren los diámetros, 344 micras, 226 micras, 208 micras, 184 micras, más chiquitas, más grandes, pero que las hay, las hay. Es interesante. Más forámenes, miren acá, que supóngase que esto sería el foramen principal, con 486 micras, con 581 micros, depende de dónde se esté tomando la medida, y acá un poco más pequeñas. Deltas apicales con 5 salidas, miren acá, 5 salidas. Deltas apicales con 8 salidas, este es de la Universidad de Zurich, tomografía volumétrica digital con BIM, tomografía computada, esto lo hicieron en el 2008 en la Universidad de Zurich. 8 foraminas acá han encontrado. ¿Tá? Hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a ver evidencias científicas de deltas apicales. ¿Cómo los vamos a ver nosotros? ¿Sí? Miren cómo los vamos a ver nosotros. Vamos a ver así. Una vez que limpiemos bien, no solamente se dan en multirradiculares, se dan en conductos unirradiculares también, pero miren cómo se ven acá como un dedito de guante, cómo llegó a entrar bien el sellador. Acá no entra gutapercha, acá entra el sellador, porque el sellador tiene que tener muy buen corrimiento. Si ustedes no limpian bien y queda contenido en el estado que esté, como les acabo de decir, este sellador no va a tener este corrimiento y obviamente no va a poder entrar. ¿Cuál es otro de los grandes secretos, aparte de conocer la anatomía? Es la irrigación. Nunca se cansen de irrigar, nunca se cansen de irrigar, aspirar, no acumulen barro dentinario, ya como les va a contar su jefe de trabajos prácticos, pero así es como vemos nosotros los deltas apicales. Por supuesto que esto es un hallazgo y cada vez que lo vemos, la verdad que nos ponemos muy contentos, porque en las radiografías es muy raro ver esto en una radiografía preoperatoria, es muy raro. Vemos que algo pasa, pero no vemos con esta claridad como lo vemos una vez que entra el sellador. ¿Ven que acá puede haber sellador también en un premolar? ¿Ven? Acá más selladores. Esta es la evidencia científica, que lo que les estoy mostrando no es mentira, no es un dibujito del libro. ¿Existen? Sí, existen. ¿Hay? Sí, hay. Ahora vamos a hablar de conductos laterales. Bellizzi y colaboradores en 1983 examinaron 2.400 dientes. Hay que examinar 2.400 dientes. El 60% de esos dientes, acuérdense de ese dibujito que yo les mostré, que el 73% de las piezas dentarias tenía conductos laterales a nivel apical, 11% a nivel medio y aumentaba un poquito a nivel cervical con un 15%. Entonces, Bellizzi y colaboradores examinaron 2.400 dientes. 60% presentaban conductos laterales. La mayor incidencia la presentaron los premolares superiores y raíces mesiovestibulares de molares superiores. Raíces mesiovestibulares de molares superiores. ¿Ah? Vamos a ver cómo son estos conductos. Clasificación de conductos laterales. ¿Sí? No. Nos fuimos un poquito. ¿Cómo pueden ser estos conductos laterales? Estos conductos laterales pueden ser oblicuos, como ven acá, oblicuos. Se me corrió esta radiografía, está marcando el oblicuo acá. ¿Sí? Oblicuos, ¿sí? Pueden ser transversales, o sea, perpendiculares al mayor, ¿sí? Perpendiculares, ¿tá? O transversales, pueden ser oblicuos, ¿sí? Miren acá, transversales, o pueden ser en espiral, ¿sí? Este es un recurrente, no tiene nada que ver, pero se los mostramos, y este es un acodado. Acodado también puede ser acá, o sea, puede formar una curvita, pueden ser perpendiculares o transversos, pueden ser oblicuos, ¿sí? ¿Ah? O pueden ser en espiral.
sea, hay de diferentes formas, sí, diferentes formas. La anatomía es Profe, muy compleja. Sí, señorita, ¿qué diferencia hay entre el acodado y el lateral? volvemos para atrás. El acodado, acá, ¿viste? Forma como una curvita. Y el lateral es perpendicular. Es perpendicular. Ahora lo vamos a ver en la radiografía. Fíjate que este acodado que está forma una curvita. Sale del principal, míralo acá, donde yo te estoy marcando con el mouse, sale y hace una curvita. El transversal que vos me preguntás, o me preguntaste transversal, ¿verdad? ¿Sí? Sí, el lateral, claro. ¿Sí? Transversal, sí, sí, sí. Transversal o lateral, ahora lo vamos a ver, son todos conductos laterales, son todos Mm, conductos laterales. Algunos son perpendiculares, otros son oblicuos, otros son acodados y otros son en espiral. Acá los tienen a todos. Miren acá en la radiografía cómo hace como una espiral, ¿tá? Hace como un rulito, ¿tá? Miren este transversal cómo sale del principal y prácticamente es perpendicular. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver, quédense tranquilos. Conducto lateral. Este es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué son peligrosos los laterales? Porque tienen comunicación directa con el exterior. ¿Cuál es el exterior nuestro? No es el exterior, afuera, el aire. Es el periodonto. Entonces, por lo general, tenemos esas lesiones que no curan, que nosotros vemos en una radiografía, vemos una zona radiolúcida, ¿sí? Pegadita a la raíz en diferentes alturas, ¿eh? Puede ser más hacia apical, más hacia el tercio medio. No curan, no curan, no curan. Entonces decimos, acá no habrá un lateral, puede haber un lateral. Entonces, si está hecho el conducto, lo tendríamos que rehacer, lavar, lavar, lavar y lavar y tratar de hacer un buen sellado. Al tratar de hacer un buen sellado, lo más probable es que obliteremos, ¿sí? Obliteremos una de las entradas de la comunicación del conducto grande con el exterior. Entonces ahí es muy poco el trayecto que hay y hay un trabajo que yo no los quiero apabullar con la información, pero hay un trabajo que se hizo en abdomen de animales de experimentación. Eso hablamos cuando hablamos de obturación, donde les insertaban tubitos de teflón y veían que si ese tubito de teflón quedaba vacío 2 milímetros, se producía una gran inflamación. ¿tá? Si ese tubito de teflón no superaba esos 2 milímetros, esa inflamación desaparecía. Entonces, si nosotros podemos limpiar y lavar y podemos tratar de que nuestro sellador penetre lo máximo posible dentro de este conducto lateral, sería bueno que el sellador que tiene buen corrimiento oblitere este conducto lateral. ¿tá? Pero eso lo podemos lograr limpiando, irrigando, y tratando de hacer las cosas lo mejor posible con un buen sellador y con una muy buena técnica de compactación lateral. ¿Mm? Miren acá, esto que ustedes ven negro son bacterias, transparencias y microscopía de un conducto lateral. ¿Tá? Miren el conducto lateral, acá, cómo quedan bacterias. ¿Qué tendríamos que hacer? Lavar muchísimo, irrigar muchísimo con el irrigante indicado, no es con cualquier irrigante, depende de la patología que tenga, la concentración que va a tener nuestro irrigante, tratar de obliterar lo máximo, limpiar primero y obliterar este conducto lateral para que esas bacterias obviamente queden como sepultadas ahí adentro, ¿sí? Si tenemos limpio este conducto lateral y tenemos un sellador muy buen corrimiento, lo más probable es que entre. Sumado a eso, tenemos una buena compactación con la gutapercha, lo más probable es que esta lesión desaparezca o cure.
Miren radiografía, conductos laterales. Conductos laterales transversales, miren la lesión acá al costado. Acá sin lesión, pero esto fue un hallazgo, se hizo el tratamiento de conducto. Yo no soy la responsable de este perno, de este poste, lo aclaro, porque como a mí no me gusta, les aclaro. Miren acá, este acodado, señorita, que usted me preguntó por el conducto acodado, mire cómo forma un codito. Acuérdense de esto, que esta imagen es plana. Y esto que nosotros estamos viendo, que creemos que está en esta pared, puede estar atrás. Y estas imágenes pueden estar superpuestas. Eso siempre tenemos que tener en cuenta, la superposición de imágenes y lo que nosotros solamente podemos estar viendo. Obviamente que hay aparatología, hay combin, hay radiovisiógrafos, y hay técnicas de radiográficas donde nosotros podemos modificar la incidencia del rayo para hacer que nuestra radiografía se tome, nuestra imagen se tome desde otra incidencia y así seguramente vamos a poder tratar de ver mejor. Miren este conducto, un conducto oblicuo, acá otro conducto más, hay conductos laterales, hay mucho conducto lateral, hay que tener mucho cuidado. Miren acá es una radiografía preoperatoria, pusimos teníamos una lesión importante, pusimos un cono de gutapercha y este cono de gutapercha nos lleva a la lesión. Este cono, había un conducto que estaba provocando esta lesión acá, hicimos el tratamiento de conducto como corresponde y miren este conducto lateral como se obliteró, ¿sí? Y al año del control, miren cómo esta lesión, que era una lesión importante y que le traía bastante dolor de cabeza seguramente a este paciente, cómo se fue reparando, ¿sí? Conductos laterales, acá tenemos de todas clases, tenemos oblicuos, tenemos transversales, ¿sí? Miren acá se desobturó para poner un poste de fibra, miren acá otra vez, en las radiografías, ¿sí? Un conducto lateral, Conductos laterales en el tercio cervical son, según Lodman, en el 73 encontraron estos conductos en un estudio en un 53% de molares inferiores. ¿Hay en el tercio cervical? Sí, también hay en el tercio cervical. Hay que tener cuidado, hay que tratar de, al hacer bien las cosas, ¿qué quiero decir hacer bien? Al debridar bien, al limpiar bien, a sacar el contenido en su totalidad, que esas paredes queden, como les mostré, los conductillos dentinarios lo más limpio posible, sin barro dentinario, sin el famoso smear layer, al irrigar con la sustancia que corresponda, al obturar con un sellador de buen corrimiento y con una buena técnica de obturación, lo más probable es que el conducto lateral, en el lugar que esté, o de la forma que sea, oblicuo, lateral, en espiral, en cervical, en medio o en apical, se obture. Conducto lateral en el tercio cervical. Ahí lo tienen, O sea, son mucho uno pero en la bruja, pero ustedes saben que las hay. Conductos laterales en el tercio cervical, acá tienen otro, que ya parecería que fue una perforación, pero no era una perforación, era un conducto lateral, y acá otro conducto lateral que se obliteró y acá había una lesión que se curó. Conductos laterales en el tercio cervical. Ustedes, las clases de endodoncia son, como les dije al principio, por ahí suelen ser bastante aburridas porque yo de la única manera que tengo para enseñarles es con radiografías. No les puedo mostrar, miren cómo abrí el campo, cómo corté, cómo hice la incisión, no. Yo la única manera que tengo de mostrar es con radiografía. Y así que van a ver, gracias a Dios tenemos mucha casuística y lo podemos mostrar.
Conductos laterales en el tercio cervical. Miren qué conducto en el tercio cervical, y ya acá había una lesión. ¿Se pasó sellador? Sí, se pasó sellador. ¿Está mal? No, no está mal. El sellador, el organismo va a poner en funcionamiento los 3 mecanismos de reabsorción de los materiales de obturación, que es la dispersión, la solubilización y la fagocitosis. Y de última lo va a encapsular si no lo puede reabsorber. Conductos secundarios, ¿sí? Conductos secundarios. Ustedes no me están avisando de la hora y yo voy a hablar 2 minutos más y nada más. Siempre los martes a las 18 horas hay teórico para la rehabilitadora 1. Voy a dar yo, va a dar el doctor Romero operatoria, va a dar el doctor Pira prótesis y va a dar el doctor Kubalsuk para oclusión. Miren esta diafanización, los conductos secundarios, y del secundario puede salir un accesorio en un tercio apical. Miren acá, estamos a 3 milímetros del ápice, 3 milímetros del ápice. En esta transparencia, miren qué interesante que es. Conductos secundarios, otra diafanización. Estamos mirando ápices solamente, Conductos secundarios en el tercio apical, y del conducto secundario puede salir un accesorio. Radiografías de conductos secundarios. Miramos esto y no miramos nada más por hoy. Y por favor, les pido por favor que vengan a la clase práctica leyendo el tema de lo que van a hacer. Es muy triste cuando ustedes tienen el paciente sentado en el sillón y ustedes no saben lo que tienen que hacer. A ustedes no les gustaría que los atienda un profesional que no sabe lo que tiene que hacer, y menos en la boca, ¿sí? ¿Está? Entonces, por favor, eso yo se los pedí el día de la clase inaugural. Conductos laterales, secundarios en el tercio apical, y de ahí puede salir un accesorio. Acá lo tienen, tercio apical. Acá esto es un lateral, en el tercio medio no tiene nada que ver. Pero acá sí estamos en un secundario, y aquí también estamos con secundarios en el tercio apical. Conductos y más conductos, y seguiremos viendo conductos todo el año. ¿Está? Yo entiendo que a ustedes a lo mejor les parece un poco tedioso, pero la anatomía dentaria interna es apasionante porque nunca terminamos de aprenderla. Siempre vamos a encontrar cosas distintas. En la boca del paciente encontramos cosas distintas. En la misma pieza dentaria de un lado o del otro, la anatomía es distinta. Entonces, a nosotros nos parece, como cada vez que leemos esto, nos parece que es apasionante conocer esta anatomía interna. Miren acá, estos conductillos, al estar bien, estos conductos secundarios y del secundario el accesorio en el tercio apical, como al estar muy bien preparada esta raíz, este sellador de muy buen corrimiento entra y oblitera. Miren acá, en el tercio apical, acá abajo, y acá otra vez, y acá dejamos porque es demasiado para el día de hoy. Aparte llueve, está muy feo y tuvieron clase. Si me quieren preguntar lo que quieran, les contesto lo que quieran, y si no sé, no tengo ningún problema en buscar libre. ¿Está todo bien? Doctora, yo quería saber alguna bibliografía que recomiende. Perfecto. Vamos a basarnos en técnicas y fundamentos del doctor Goldberg, Suárez Goldberg. Está en la biblioteca y creo que hay varios, ¿sí? En todos los libros de endodoncia, todos, absolutamente todos, ustedes van a encontrar anatomía y topografía. Porque esto es general, esta clase es general. Todo esto después lo vamos a aplicar a cada pieza dentaria. ¿Qué vamos a aprender este año?
Vamos a aprender la anatomía y la topografía y después vamos a hablar de cada pieza del sector anterior, o sea, de canino a canino en particular. ¿Está? Eso vamos a aprender. Vamos a aprender a limpiar y a conformar. Vamos a aprender tanto la irrigación como la conductometría, como la apertura y como la técnica de obturación, una sola. Ya en quinto año vamos a aprender a hacer otras cosas, ¿sí? Bueno, todo lo que ustedes me quieran preguntar, me preguntan acá o en la clínica. Ustedes me ven porque yo ando paseando por todos lados. Ustedes me ven. Doctora, quiero que me aclare. Doctora, quiero que me pregunte. No hay ningún problema. Estamos para enseñarles, ¿sí? Y ustedes están para aprender. ¿Alguna cosa más que me quieran preguntar? Si no, felices Pascuas. Nos vemos la semana que viene.